Ya estamos en vivo, ya, perfecto. A ver, un segundo, solo copiamos la liga para ponerla en Twitter y comenzamos. Bueno, bienvenidos a mis diarios de la infodemia, este intento por combatir o por contrarrestar la epidemia de desinformación, que no hay nada peor que ella. En fin, hoy el tema es qué está pasando en Estados Unidos. En estos días hay historias apasionantes en todos lados, pero en particular hoy me llamó mucho la atención lo de Estados Unidos. Ya después hablaremos de la fase 2 y de lo que ocurre en México, pero ¿por qué Estados Unidos? Porque hoy Estados Unidos estuvo a punto de invocar una ley conocida como la Ley de Defensa de la Producción, que en concreto significa una ley de expropiación. Y pásale, Abraham, esta ley de defensa de la producción, desde ayer se anunció que iba a ser aplicada por parte de la Agencia para el Manejo de Emergencias por su titular, Peter Gaynor. Incluso Trump habló de ello en la mañana, dijo que todo estaba listo. ¿Y qué pasó finalmente? Estaban buscando conseguir pruebas y consiguieron de última hora 60,000 kits para hacer pruebas para evitar la epidemia, y con eso en el mercado lo consiguieron, y con eso evitaron intervenir las empresas que fabrican estas pruebas, como lo había solicitado ya desde hace varios días el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, porque Nueva York es la zona más golpeada en Estados Unidos. De hecho, hoy ya se autoimpuso una cuarentena de cualquier persona que haya estado en Nueva York. Se le indica que tiene que estar en aislamiento 15 días después de haber pasado por la ciudad de Nueva York. Nueva York tiene a estas horas 270 muertos de los 779 que ha habido en Estados Unidos, es decir, la ciudad que concentra mayor número de muertos. Y el número de muertos en Estados Unidos ha ido creciendo también muy aceleradamente. Hoy es el día que más muertes ha registrado desde el inicio de la crisis, 139 muertes en un día, y esto ha llevado a que estados, por ejemplo, como Nevada, hoy decretaran que ninguna reunión de más de 10 personas se permitiría. A ese nivel. En 10 días Estados Unidos, la crisis en Estados Unidos pasó de 2.500 a 54,000 casos de contagio. Esa es la velocidad que lleva esta enfermedad, esta epidemia en Estados Unidos, y es lo que nos piden aquí en México, que tratemos de frenar, que no lleguemos a los extremos de saturar el sistema de salud pública y en consecuencia, pues que los recursos no alcancen, los recursos médicos, en particular las camas de hospital y los respiradores automáticos o autónomos para permitir que las personas que están enfermas puedan sobrevivir. Y a propósito de los respiradores, esa es otra historia apasionante de estos días, la carrera para conseguir respiradores autónomos, y se da en dos vías. Se da desde la iniciativa privada hasta equipos ciudadanos. En la iniciativa privada, les cuento, por ejemplo, hoy Ford y General Motors anunciaron junto con Tesla que están tratando de conseguir fabricar o reorientar sus esfuerzos para la fabricación de respiradores autónomos. Estos respiradores, ya lo he explicado, son carísimos, alrededor de $30,000 cada uno, por eso es que hay tan pocos en los hospitales. Pero en otro lado del mundo, en España, las empresas SEAT y Renault también anunciaron que sus empleados se están dedicando a la búsqueda de fabricación de respiradores. En el caso, por ejemplo, de SEAT, muchos de sus empleados, torneros expertos, se fueron a hacer caretas y máscaras para quienes trabajan en los hospitales. Y en el caso de Renault, descubrieron que varias piezas de su proceso pueden servir para la fabricación de respiradores. Por cierto, si nos escucharon ayer y si no se los resumo, el equipo de Resistencia Team, este equipo de hackers, de ingenieros españoles de Oviedo, en el norte de España, allá en Asturias, llevan ya a estas alturas 3 horas dándole respiración artificial con estos respiradores a un cerdo, Pipa, así le llamaron, una cerdita que les proporcionaron para empezar a hacer pruebas clínicas. Lo están haciendo en el hospital de Oviedo, el Hospital Universitario de Oviedo, y si funciona, estos respiradores baratos construidos con impresoras 3D, pues pueden revolucionar el tratamiento que se le está dando a la enfermedad alrededor
pues no solo de España, sino del mundo entero. Finalmente, sobre Estados Unidos, solo decir que hoy Donald Trump por la mañana expresó su molestia por tener que frenar la economía y para poder parar la curva, y ya anunciaron que el domingo de Pascua es el último día de cuarentena y el siguiente lunes vuelven a la vida común y corriente. A ver cómo les va. En fin, un tema delicado. Estados Unidos hoy, bueno, en México ustedes saben, ya se anunció hace poco, llegamos a los 405 casos de contagio con 38 casos nuevos, lo que llamó la atención porque ayer habían sido 51, y eso implica pues que lo que dice el subsecretario Hugo López-Gatell puede ser correcto, que esté funcionando esta estrategia de contención y de la cual se va a pasar a la mitigación. Ya estamos en fase 2, esta mañana se anunció, todos ustedes lo saben, pero a mí me gustaría llamar la historia a otra cosa que ocurrió muy temprano. Esta mañana Hugo López-Gatell acudió a una entrevista de radio con una conductora muy popular, muy conocida y con una gran audiencia, que es Marta de Baile. Bueno, en esa entrevista, que la pueden buscar, ahí está disponible, Marta de Baile le insistió a Hugo López-Gatell sobre en qué momento se iba a recurrir a la policía o qué medidas iba a tomar el gobierno, si acaso se iba a necesitar el ejército para evitar que la gente saliera de sus casas y violara la cuarentena obligatoria. Bueno, López-Gatell, ya lo conocen, es muy sensato. Varias veces le contestó que para eso estaban los medios, precisamente que los medios tenían que evitar desinformar y evitar concentrarse en cuestiones banales y más bien trabajar en que la gente respete la cuarentena. Incluso habló del caso del 2009, cuando sí se logró, y a pesar de ello la conductora le insistía, pero es que es necesario frenar a todos aquellos que salen. Y lo que sorprende aquí es la falta de empatía, a la que lleva el miedo o el exceso de temor, no sé cómo llamarlo, el pánico a ser contagiados, y que ha llevado a mucha gente a encerrarse y a pues, pedir que nadie salga, como si fuéramos un estado totalitario. Lo que no entienden es que esta es una democracia en la que no se pueden imponer esas medidas a menos que verdaderamente sea indispensable. Y en estos momentos, decretar una cuarentena total, por un lado, el nivel de enfermedad ha ido avanzando lento, o lo han logrado ralentizar, como dice López-Gatell, y por otro lado, más de la mitad de la población trabaja en empleos la población económicamente activa trabaja en empleos informales. Está en la informalidad, vende pues, productos en la calle, trabaja en el transporte público sin condiciones, realiza trabajos de cuidado en casas o trabajos de limpieza, tiene que salir, tomar el transporte público. Es inevitable que toda esa gente salga, los repartidores en bicicleta, en motocicleta, pues desde la comunidad del hogar, llamar por teléfono, pedir que nos traigan la comida y que venga un mensajero y llegando el paquete desinfectarlo y corriendo comérselo, y sin importar qué está pasando y qué está sufriendo esa gente. A mí lo que me sorprendió es esa falta de empatía que refleja lo que piensa una gran parte de la población, y es muy delicado no lograr transmitirles a esa pequeña o gran parte de la población que pues este es un problema de todos y no se pueden recurrir a ese tipo de medidas que están ocurriendo. Pues miren, no sobra recordar, México forma parte del 25% de los países más desiguales del mundo. El ingreso de promedio del 5% más pobre de México es igual al del 2% más pobre del mundo. Y el ingreso del 5% más rico de México es similar al del 5% más rico de los países desarrollados. Es decir, México es un país sumamente desigual, y eso hay que tenerlo en mente cuando uno pues platica, cubre, analiza sobre estas historias. Hasta aquí dejo los diarios de la Infodemia por esta noche. Muchas gracias por acompañarme y hasta mañana. Recuerden que la desinformación no avanzará si nosotros logramos pues, tener información concreta, clara y para ustedes. Buenas noches.